Bueno, entonces, pues habíamos mencionado las partes básicas de un sistema de comunicación, un poquito, una pasadita en cuanto a la historia, ¿no? De las tecnologías, de los conocimientos que mejor han habilitado a la comunicación digital. Pues vemos que es el procesamiento de las señales digitales, el principal habilitador, ¿no? Y la teoría de la información. Y las otras son ¿cómo se llama? Pues los resultados, ¿no? El internet como resultado de estas aplicaciones, ¿no? Entonces, pues más o menos vimos una pasadita y nos habíamos quedado en esto que era multiple access, el acceso múltiple, y esto da a entender cuando hay muchos usuarios que necesitan compartir un mismo canal de comunicación, usualmente, por ejemplo, en las comunicaciones inalámbricas, por ejemplo, pensemos ahorita de telefonía, ¿no? Y de multimedios, ¿no? Comunicarse entre un punto y otro, pero varios usuarios al mismo tiempo compartiendo el mismo canal. Entonces, se puede definir, ¿no? De manera un poquito más clara un acceso múltiple como una técnica donde muchos usuarios pueden compartir a un canal de comunicación o el uso de ese canal de comunicación al mismo tiempo o, o casi al mismo tiempo, a pesar del hecho de que sus transmisiones individuales se puedan originar desde ampliamente diferentes posiciones o lugares. Eh, entonces, todos accediendo a ese lado, pues hace referencia principalmente pues a multiple access. Y entonces, compartir de manera remota el canal de comunicaciones, utilizando o estando localizados en dispersas y diversas localidades o posiciones, ¿no? Entonces esa es la otra definición aquí, ¿no? Entonces eso es acceso múltiple, o sea, cómo acceden muchos usuarios a un solo canal. Y entonces pues hay varias maneras. Una es conocida como frequency division, multiple access, acceso por división de frecuencia, en donde aquí vamos a ver esto, probablemente esto ayuda un poquito más, que sobre el eje horizontal tenemos el transcurso del tiempo. Conforme pasa el tiempo, cada usuario se le asigna una banda diferente de frecuencias, y entonces se dice: en esta banda está transmitiendo con cierta oscilación la información de una persona, va con cierta oscilación, la información de otra va con otra oscilación diferente, y así, ¿no? Entonces esto es frequency division, multiple access, porque el eje de frecuencias es el que se está dividiendo. Aquí hay diferentes frecuencias, la onda tiene diferentes frecuencias. Entonces estas bandas de guarda que se ponen ahí son precisamente pues para lograr evitar una interferencia entre estas portadoras, ¿no? Y ese es portadora significa la onda que lleva la información, la que porta la información. Entonces, estas bandas de guarda son precisamente porque no es físicamente posible pegar infinitamente cerca dos bandas diferentes, ¿no? Entonces, esto es ahorita por el momento un poco este, burdo, ¿no? Burdo en el concepto, porque no hemos visto específicamente algo así claro, ¿no? Fundamental ya con matemáticas. Para eso va a ser el curso, pero pues esto es introductorio apenas, ¿no? Entonces una cosa es, en términos simples, es las oscilaciones que se transmiten, las ondas electromagnéticas que se transmiten, lleven diferentes oscilaciones, diferentes frecuencias a lo largo del tiempo, diferentes frecuencias para cada usuario. Entonces, esa es una manera. La otra es intercalar en el tiempo, intercalar la información de cada usuario. Entonces toda la frecuencia, todo el espectro, toda la banda se permite para un solo mensaje, digamos. Pero en cada tiempo está separándose por usuarios. Entonces en una ranura de tiempo se le da permiso a un usuario, en otra ranura a otro, y entonces se va intercalando la información, ¿no?
Entonces esa es el otro concepto. Y precisamente por las razones físicas de que no se puede idealmente pegar un mensaje con otro a alta velocidad, pues se tiene que dejar un tiempo de guarda entre un mensaje y otro. Otro esquema es el acceso. El anterior se llamaba TDMA, ¿no? Time Division Multiple Access. TDMA. Entonces este es CDMA, Code Division Multiple Access. Acceso múltiple ahora por división de código. Entonces este también pone un ejemplo aquí en donde se hace un salto entre frecuencias en cada tiempo. Entonces conforme pasa el tiempo, por ejemplo, sigamos a este usuario 1, conforme pasa el tiempo le toca una banda en cierto momento y en cierto tiempo ahora salta y le toca otra banda en otro momento y después otra vez regresa y le toca otra banda en otro momento. Lo mismo al 2, estaba en una banda en cierto tiempo y ahora se pasa a otra banda en otro tiempo y ahora se pasa a otra banda en otro tiempo. Entonces esto se llama frequency hopping, un salto entre bandas. Dice, pues durante ranuras de tiempo sucesivos, la banda de frecuencia asignada a los usuarios se reordena esencialmente en una manera aleatoria y esto se planeó o nació pues en el campo militar precisamente para proveer un acceso múltiple de manera segura y que la información sea segura. Entonces pues ese es en este caso otro ejemplo. Y bueno, pues hay ¿cómo se llama? Más ejemplos de acceso múltiple espacial, por ejemplo, del espacio, utilizando como ventaja el hecho de que, por definición, cuando hablamos de acceso múltiple, decimos que los usuarios, los que van a acceder a, una, a un canal, están geográficamente separados. Entonces se puede utilizar eso como ventaja y hacer el concepto de spatial division, multiple access. Entonces, bueno, eso en general. Con respecto a la comunicación particular que ocurre entre sistemas de cómputo, es usual hablar de redes, de la intercomunicación por redes de computadora, ¿no? O simplemente redes, ¿no? Entonces las redes pues son una interconexión de un número de nodos que están gobernados por un procesador. A eso se refiere, ¿no? Nodos con los cuales tienen el propósito de llevar datos o intercambiar información a través de la red. Entonces, cuando estamos hablando en el contexto de cómputo, es más usual llamar nodos, hablar de datos, de esa manera, ¿no? Pero pues ese es el, el, el concepto. Ahora, en este diagrama pues se habla de nodos que son los que van a intercambiar información, los que van a llevar a repartir la información y stations que son las terminales que desean comunicarse. Entonces aquí dibujadas por un cuadrito, ¿no? Y se da a conocer aquí pues una región que se habla como de una subred. Precisamente cuando la red es demasiado compleja, pues conviene hacerla en bloques más pequeños, ¿no? La red se diseña para servir como un recurso compartido para mover datos que se intercambian entre stations, entre las estaciones, de una manera eficiente. Entonces estos van a transmitir y entonces la red se utiliza como un recurso y se debe administrar, se debe administrar muy bien cómo se utiliza ese recurso. Entonces, usemos en general, pues la red casi siempre se usa para hablar de cómputo, pero en general, pues una red de comunicación es eso, sin hacer referencia específicamente al cómputo. Entonces, por ejemplo, hablemos de una red de teléfono donde se utiliza el esquema circuit switching. Entonces, ese esquema provee una ruta o un circuito, es decir, una ruta, un canal físico asignado entre dos estaciones que se desean comunicar, entre dos puntos que se desean comunicar, pero lo que se pone ahí es la circuitería para interconectar, ¿no? Para decir, vamos a pensar aquí en esto. Y entonces
para interconectar un punto con otro, y entonces se va trazando, ¿no? Haciendo switching hasta que llega el mensaje. Dicho de manera general, ¿no? Y en el caso de esto, precisamente esta ruta de comunicaciones, eso es un circuit, a eso se refiere como un circuit, que consiste pues eso, de una secuencia de enlaces conectados físicos, de enlaces conectados desde fuente hasta destino para poder establecer esa comunicación. Y este particular esquema, circuit switching, pues se presta por el tipo de información que está viajando. Se presta ese esquema. ¿Y cómo sabemos eso? ¿Cómo sabemos que se presta ese esquema para el tipo de información que está viajando? Pues con base en la teoría de información. Con base en esto, en Information Theory. Que es el que nos dice precisamente el tipo de información cómo se relaciona con el canal. Entonces, pues los resultados actuales han utilizado eso. Entonces, en el caso de una red de cómputo, por ejemplo, ya no de teléfono, se acuñó pues el término packet switching, como mencionamos antes, ¿no? Packet switching. Y entonces, eso se utiliza para usar la red como una red como un conjunto distribuido de recursos. Entonces, ancho de banda del canal, buffers para almacenar información, switching, procesadores para hacer switching locales, ¿no? Switching hace referencia como a interrupción, como a cambiar de un lado hacia otro, ¿no? En la información. Entonces se ve como una red distribuida o como un recurso de distribuido cuya capacidad se comparte dinámicamente por una comunidad de stations. Entonces aquí estamos hablando, no se establece, a diferencia de la red de teléfono, no se establece un, un link, un link o un circuit, ¿no? Un link hacia acá, hacia este nodo, hacia este, y no se establece físicamente un link, y entonces no hay circuit switching. Lo que se distribuye es la información. Entonces la información digital primero se hace paquetes, y cada pedazo de información se va por su lado, ¿no? Mandamos un cuadrito, un triángulo y un círculo. Y el cuadrito se va por acá, el triángulo se va por acá, el círculo se va por acá. Y cada uno va siguiendo una ruta correspondiente. Y al final de cuentas llegan todos al destino que queríamos, y ya nada más aquí se ordenan. Cada información va envueltita en códigos correspondientes que permiten al final organizar que primero iba el cuadrito, después el triangulito y después el círculo, y se completa el mensaje. Entonces lo que se distribuye es la información. No se hace un switcheo de circuitería para establecer físicamente, no como en el otro caso, sino que toda la información, todo el canal se utiliza de mejor manera, precisamente porque lo que se dispersa o lo que se desmenuza es la información. Entonces esa fue una gran idea que utilizó precisamente a la teoría de información a su favor para poder conceptualizar eso. Entonces, en el sentido de las redes, pues hay modelos de referencia para hacer arquitecturas de redes y conceptualizar este, esa división o ese desmenuzamiento de información, ¿no? Para hacer las envolturas de la información correspondiente, dicho de una manera holgada por este momento, ¿no? Entonces, uno de los modelos más conocidos, hay varios modelos que en esencia se parecen, tienen ya a detalle pues tienen sus diferencias, pero uno de los modelos conocidos es el OSI model, el modelo de referencia OSI, que significa Open Systems Interconnection. Y este modelo fue creado por la Organización Internacional de Estandarización, por la ISO. Y entonces a veces se le llama el ISO model porque se parecen bastante. OSI e ISO, las dos siglas se parecen. Entonces, como fue creado por esa misma organización, pues se le puede llamar también ISO model. Entonces, este modelo fue desarrollado para proveer una arquitectura en capas de abstracción. Y esa manera de pensar en capas de abstracción no solamente
es parte de esto, de las redes de computadoras o de las comunicaciones en general. Hacer abstracciones es una estrategia de ingeniería en general, o sea, de cualquier ingeniería, hacer abstracciones. Ustedes probablemente vayan a ver esto en sistemas digitales, hacer las abstracciones eh, para poder hablar de electrones que fluyen caóticamente o que se mueven de maneras aleatorias en un semiconductor, hasta el hecho de que estemos hablando de, no sé, de un lenguaje de descripción de hardware o de un lenguaje, de una arquitectura de set de instrucciones para un procesador, que son básicamente instrucciones. ¿Cómo podemos pasar desde la parte física hasta eso? Pues con niveles de abstracción que nos van dando la perspectiva adecuada en el nivel correcto. Entonces, dice, es un modelo de referencia desarrollado para proveer una arquitectura en niveles o por capas, un punto de vista por capas de una red de datos o una red de cómputo. Cada capa tiene interfaces bien definidas y ve esa capa, interpreta la capa de abajo como un bloque básico, o todos los servicios que la capa de abajo le presta son bloques básicos para poder crear una abstracción mayor. El término open se refiere a la capacidad de dos sistemas que fueron diseñados conforme a este sistema, a esta referencia OSI, y sus estándares asociados se puedan interconectar entre ellos. Entonces que sigan, pues que sigan este modelo y que se puedan interconectar con adecuados protocolos bien definidos, con las interfaces entre capas bien definidas y los servicios o proveídos de una capa hacia la otra bien definidos. Eso es lo que provee este modelo, ¿no? Entonces aquí tenemos en términos generales una, mm, una descripción que ya con calma se verá, ¿no? Ustedes verán esta descripción en su curso de comunicaciones, ya inscritos aquí, ¿no? Y de hecho creo que es en el curso especializado de redes de comunicación, no en el primero. Pero pues básicamente esa es la idea, ¿no? Entonces no solamente es importante mencionar que no solamente se trata de una de un concepto o de una división por abstracción de manera conceptual, sino que son capas bien definidas con protocolos bien definidos para que un usuario y otro que siguen este modelo estén bien definidos cómo se comunicarán en cada capa. ¿Con qué protocolos? El protocolo, pues se utiliza la palabra protocolo para haciendo referencia como los seres humanos cuando usan un protocolo para comportarse de cierta manera en ciertas situaciones. Entonces, asimismo, para poner el conjunto de reglas. Entonces, cada capa tiene su propio protocolo bien definido y entonces las interacciones entre capas, los servicios que se prestan, las interfaces para transferir la información, pues es bien definida. Entonces, no es solamente un modelo abstracto de concepto, sino una cosa que a final de cuentas se traduce físicamente, ¿no? Entonces, pues cada información debe atravesar hasta la capa física, que es donde se lleva a cabo, pues, realmente la conexión verdadera, ¿no? Que es aquí está, la comunicación verdadera entre capas, pues está con líneas sólidas, de manera física, y las otras pues es comunicación que ocurre entre cada capa debido a sus protocolos, o sea, se entienden, digamos. Entonces en ese caso pues se conectan con rayitas punteadas. Entonces, pues básicamente es cómo monitorear la información a niveles de abstracción más altos, verlo como un bit, como un paquete, como toda la red, cómo se va switcheando la red, hasta ver desde el nivel más alto de abstracción, que es como una aplicación, ¿no? Entonces, lo principal, lo importante aquí de mencionar es, primero, lo que mencioné, cada capa lleva a cabo funciones bien definidas. Se crea, y esto cuando se está diseñando una arquitectura también basada en estos modelos. En general, pues se crea una frontera entre dos capas cuando la información que fluye entre una y otra
que es decir, la descripción de los servicios que una capa presta hacia la otra, y el número de interacciones que ocupen entre esas capas sea mínimo. Entonces es un buen momento porque ahí hay un cambio de abstracción, ¿no? Donde se puede hacer en términos generales, donde se puede hacer esa, esa, ese uso como si la de abajo sea un bloque básico de construcción para la siguiente. En los servicios que presta ella, ¿no? Entonces, cada capa tiene una abstracción bien definida. La función de cada capa se elige con la perspectiva o con la idea de que se pueda estandarizar internacionalmente. Los protocolos de cada capa se puedan estandarizar. Precisamente, pues la idea es que se puede utilizar, ¿no? Y debe haber suficiente número de capas para asignar diferentes funciones adecuadamente a diferentes capas, distribuir bien la abstracción, pero también pequeña para no complicar demasiado y mantener una arquitectura manejable. Pero entonces aquí nos vamos a quedar en este curso, nos vamos a basar en esta idea principal, de aquí, y de aquí en adelante pues vamos a estar hablando de esta principal idea, que es el detalle principal de estas capas, que es lo que mencionaba yo de manera burda al inicio, que era envolver un recuerdito que le vamos a llevar a nuestra familia, ¿no? Y es una taza que dice orgullosamente Politécnico, y entonces tenemos que protegerla muy bien y hacer una serie de codificaciones para que esa taza viaje desde el Politécnico hasta China, ¿no? O hasta donde sea, con esa suficientemente protegida para que no le pase algo en el camino. Entonces, pues ponemos en un esquema más general. Habíamos visto el esquema principal que decía: el sistema de comunicaciones es esto que estoy encerrando con el puntero, esto de aquí. Y ahora extendimos al transmisor y al receptor. Decimos, pues la fuente manda un mensaje y primero se codifica con un source encoder. Este es el que genera los símbolos adecuados. Se llama, ahora salen code words de este codificador de fuente. El codificador de fuente pues tiene el propósito de quitar que este mensaje no sea tan redundante y vaya a mal utilizar al canal, al canal, ¿no? Que sea el mensaje correcto, con las palabras correctas, digámoslo así en este momento, ¿no? Pequeñito, suficiente. Eh, Vamos a hacer otra analogía mientras tanto, ¿no? Como cuando uno platica, o yo mismo ahorita que estoy dinámicamente hablando y dando mi clase, ¿no? Y cuando uno platica y dice, pues así han visto que yo así estuve diciendo, ¿no? Y entonces muchas muletillas, quitar todo eso, tic, 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 y poner el mensaje claro, firme. Entonces eso es básicamente esto, source encoder. Y de ahí viene el channel encoder, otro bloque que permite que permite utilizar esa información ya codificada, ya simplificada, ponerle las redundancias correctas o ponerle las palabras correctas para enriquecer el mensaje y que no se vaya a perder la información. Utilizar las palabras correctas, aunque sean más palabras, pero correctas para que el mensaje vaya bien entendido. Aun si se pierden algunas palabras, el mensaje no se pierde. Entonces esas son las ideas. Quitar redundancias aquí, redundancias del mensaje, y aquí poner nuevas redundancias, pero no del mensaje, sino de protección contra este canal. Y entonces ya después sigue el modulador, el que va a pasar este mensaje ya bien empaquetadito, hecho señal oscilante, que va a moverse por un lado o por otro, por fibra óptica, por inalámbricamente, como sea. Entonces esta es una forma de onda analógica. Y ya a final de cuentas pues sale esa forma de onda, se va por el canal, el medio físico por el que queramos, y el proceso inverso ocurre en el receptor. Primero demodulamos, ya nos deshacemos de la onda oscilante que le permite viajar y viajar, y ahora queda el mensaje que venía, pero viene todo codificado. Entonces quitamos el primer código, que era y después ya quitamos el segundo código y recuperamos el mensaje tal como lo mandamos. Entonces
esa es un mensaje más, perdón, un diagrama más simplificado que muestra la idea general que se sigue pues en cada uno de los modelos de comunicación y en cada una de las arquitecturas ya sea de red de, de computadoras o de red de telefonía o como sea. Entonces básicamente la idea general es esta. Y aquí se resume. Pues el codificador de fuente remueve las redundancias del mensaje original, del mensaje, de la señal que lleva el mensaje. El codificador de canal introduce redundancias controladas para proteger la señal contra las imperfecciones del canal. Entonces este codificador de canal está bien pensado porque conoce al canal y sabe qué problemas va a tener, ¿no? Y el modulador pone el mensaje en el ancho de banda apropiado para permitir una transmisión apropiada, porque también el modulador debe permitir que fluya fácilmente el mensaje aquí a través de este canal. Entonces, pues ese es el concepto, eso es lo que rige entonces a este curso, lo que va a regir a este curso, pues es básicamente esta forma, ¿no? Esta idea general. Y entonces mucho de lo que vamos a ver va a ser pues el Digital Signal Processing, los fundamentos del Digital Signal Processing, para poder entender de lo que vamos a hablar, de cómo se trata la información. Primero tener en cuenta cómo cuando hablemos de procesamiento de señales digitales o de señales digitales, cuando hablemos de frecuencia, que nos referimos, cuando hablemos de cómo se llama, de una señal en el tiempo, a que nos referimos, cuando hablemos de su transformada, a que nos referimos. Y entonces esas cosas vamos a revisar a lo largo de este curso. El temario incluye pues una revisión que es como de 3 cursos distintos, porque incluye fundamentos de DSP, fundamentos de Digital Signal Processing, fundamentos de comunicaciones digitales y fundamentos de redes de computadoras. Son 3 cosas distintas. Y de hecho incluye los fundamentos, y en cada temario dice se debe revisar todos los temas en 3 horas, y del otro lado todos los temas en 3 horas, y del otro todos los temas en 3 horas, de 3 disciplinas que se deben revisar por separado. Así que nosotros vamos a ver solamente un poco, y principalmente de la primera nada más, ¿no? del primero, que es de procesamiento de señales digitales, porque es el principal habilitador. Y estoy haciendo ese ajuste por un lado para facilitar un poco el conocimiento fluido, que yo prefiero siempre que se vean las cosas con buen detalle, aunque sea poco, y el fundamento se queda ahí para poder seguir avanzando después, en vez de ver una pasadita de todo en general, que es pues a final de cuentas una pasadita de todo en general no te deja ver nada y se te olvida dentro de unos días. Entonces voy a preferir hacer el primer enfoque. Y por otro lado, pues porque como estamos haciendo nuestros cursos así de manera no presencial, pues hay que también proteger un poco que no haya demasiada información, videos de 2 horas, no proteger en el sentido de que se vayan a robar la información, sino que haya videos muy cargados, muy grandotes. Un video de media hora hablando es bastante tedioso, y ya llevo 28 minutos. Entonces, pues con base en eso tenemos que ajustarnos, y yo les pido pues que ustedes saquen a esa parte interesante que todo ser humano tiene, que es ser autodidacta en la medida de lo posible. Es decir, yo voy a dar los fundamentos, los conceptos, y ustedes traten de revisar, de revisar la literatura, de buscar en internet, porque pues estos momentos así lo requieren. Estamos viviendo pues una situación sin precedentes, una cosa tremendamente difícil, y pues debemos ajustarnos a eso. Entonces pues mientras, esta es la introducción, y ya vemos más detalles en los videos que vienen. Sigan con mucho cuidado. Entonces pues nos vemos. Termino el video aquí mientras.